Bienvenidos a Rompiendo Barreras, esta nueva edición de Rompiendo Barreras. El día de hoy es un tema bastante interesante. Hoy me acompaña el equipo de Boost Digital en la gerencia general, el doctor Pedro Arbelo, en los controles Santiago Rondón y Rancés Alcalá, en prensa Valeria y Daniela, en la producción Jonathan Salazar y quien les habla Sujei Bolívar. Todos bajo la dirección de la licenciada Loyángel Colmenares. Este programa de Rompiendo Barreras llega a ustedes gracias a la Universidad Bicentenaria de Aragua. Sueña, haz que suceda. A Boost Publicity Designs, transformamos ideas en impacto visual. Y al Instituto de Altos Estudios de la Economía Plateada. Nunca es tarde para transformar tu historia. Hoy nos sentamos aquí, señores, para derribar los muros de los prejuicios. Porque estamos convencidos que la verdadera riqueza de una sociedad está en su diversidad. Hoy nos acompaña un hombre que lleva más de una década liderando una de las batallas civiles más importantes de la Venezuela contemporánea. Él es Giovanni Piermatei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria. Bienvenido, Giovanni, a Boost Digital y a Rompiendo Barreras. Bueno, muchísimas gracias, Sujei, por esta invitación a este importante medio de comunicación que ustedes llevan adelante y que ese contexto en el que lo maneja sobre la inclusión, la igualdad y la legalidad de las vidas y de las existencias, siga marcando pauta en tu espacio. Así es, Giovanni. Nuestro eslogan acá en Rompiendo Barreras es porque todos somos diferentes. Pero a veces la diferencia se utiliza para excluir en lugar de sumar. Para entrar en este contexto, Giovanni, yo quisiera que empezáramos porque la gente tiene que conocer quién eres tú y más que nos digas cuál fue ese punto de quiebre en el momento de tu vida donde Giovanni dijo: tengo que dar un paso al frente y fundar este movimiento, esa asociación civil que paso a paso y que solamente tú y los que te acompañan saben todo lo que han tenido que transitar y todo lo que falta. Cuéntame cuál fue ese punto de quiebre para iniciar este programa. Bueno, Sujei, hubo un momento de mi vida en el año 2012 en el que una expareja mía que vivía, porque nos habíamos separado porque es un ingeniero muy inteligente y se lo llevó una transnacional para otro país. Y él vino en 2012 a Venezuela, estaba en Argentina, y vino en 2012 a Venezuela y se quedó en mi casa. Y como venía de Argentina y en 2012 estaba esa gesta bien encendida sobre el derecho al matrimonio igualitario, él vino con esa misma energía y empezó a hablarme de que trabajáramos por eso en Venezuela, porque él había estado investigando y yo no encontraba que aquí estuviesen trabajando sobre el matrimonio igualitario, ¿no? Y ya eso era un hecho o incluso una lucha, un hecho en algunos países y una lucha en otros establecida, pero en Venezuela ni se hablaba de eso. Entonces, yo te voy a decir esto porque es importante para el activismo reconocernos incluso parte de esa masa de personas que se oponen a nuestras causas por desconocimiento y por falta de sensibilización al respecto. Cuando él me plantea todo eso, mis argumentos para no hacerlo eran: pero es que es el matrimonio, pero eso es una cosa de la iglesia, ¿cómo así? ¿Quién dice que las personas gays y las personas lesbianas nos queremos casar? Yo empecé a utilizar los argumentos que generalmente esgrimen las personas que nos detractan en algún momento, y por eso considero que es importante este comentario, porque para poder decantar y transformar ese imaginario que había en mí, yo tuve que investigar y estudiar mucho, ¿no? El punto de quiebre viene cuando yo, en mi proceso de estudiar, bueno, qué es lo que está pasando en el mundo con respecto al matrimonio. Él se quedó un mes en mi casa, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, y eso era todos los días.
dale, que dale, y yo déjame leer, déjame informarme. Y entonces cuando empecé a hacer todo ese estudio, fui entendiendo poco a poco algunas cosas que en mi vida me habían afectado y yo no me percataba de ello. Por ejemplo, yo soy una persona muy afectuosa, muy cariñosa con mis parejas. Un chinche, como quien dice, ¿no? Y cuando salíamos, en ese entonces que él vivía aquí y que éramos pareja, salíamos, siempre había esa restricción de que yo lo miraba bonito y me decían, mira, pero ya va, que estamos aquí en Moca, que nos están viendo, no, ten Imagínate. cuidado, ¿no? Yo Sí. quería agarrarle la mano, darle un beso en la boca en un restaurante y Y no no, se eso podía. no se podía hacer. Exacto. Entonces, esa investigación me llevó a entender que la lucha por el matrimonio igualitario no es una lucha por el derecho a casarnos como tal, a tener una boda o celebrar nupcias. No, es una lucha por la reivindicación de la dignidad de las personas gays y lesbianas, porque allí me di cuenta que si yo tenía que tener miedo a expresar mis afectos en público, era porque mi dignidad como persona y como pareja, y si tuviésemos familia, pues como familia, estaba siendo cuestionada por la sociedad. Y en consecuencia, esto tenía que tener una fuente, y esa fuente de cuestionamiento era el Estado. ¿Por qué? Exacto. Porque el Estado no había hecho nada para regular nuestras relaciones afectivas y nuestras relaciones de pareja, como lo ha hecho con las relaciones de personas de distinto sexo. Ok, Entonces, oh, ese fue el punto de quiebre. Yo me di cuenta que ok. expresarme en público era estaba íntimamente relacionado con el cuestionamiento a mi dignidad como persona en función de mi orientación sexual. Te Y entiendo. así fue que comencé a construir el discurso de Venezuela igualitaria. De Venezuela igualitaria. Ya entiendo. Esto es una lucha por los derechos humanos, ¿oíste? Y que es una lucha que es más allá de una carrera de velocidad. Esto es un maratón de resistencia, porque me imagino que ha sido un proceso fuerte y que se te han sumado varios estados. Cuéntame, Giovanni, de los estados en Venezuela o esas otras organizaciones en diferentes estados en Venezuela que están ya allí en esa misma lucha, igual que Venezuela Igualitaria. Bueno, eso fue un trabajo bastante intenso, ¿no? Una vez que yo hice clic con la idea de mi expareja, que se llama Jesús González, de hecho fue el cofundador de Venezuela Igualitaria. Cuando decidimos crearla, entendimos que la lucha no podía ser desde Venezuela Igualitaria hacia el mundo, ¿no? O hacia el país, sino que teníamos que establecer relaciones, alianzas con diferentes estados del país, porque además Venezuela Igualitaria nace en el estado de Aragua, ¿no? Ok, no Su RIC, sabíamos. su acta constitutiva, toda está en el estado de Aragua. En Maracay vivía yo para ese entonces. Entonces, eh, comenzamos, bueno, vamos a ir a Caracas, vamos a comenzar a hablar con las organizaciones de Caracas. No fue fácil, las personas igualmente pensaban lo que yo pensaba al principio, o sea, pero ¿por qué matrimonio? Y fui entendiendo por qué estas organizaciones LGBT que ya existían previas a nosotros, porque te estoy hablando del año 2012, ¿no? Que ya deberían haber incluso planteado ese tipo de temas, pero no se los habían planteado porque seguían mimetizados con el discurso del opresor que dice que nosotras no somos dignas y dignos, ¿no? Yo entiendo entonces con todo lo que tú me estás contando y esa historia de tu punto de quiebre que llegó acá Jesús, me dices que se llamaba el Jesús cofundador. González, sí. Sí, ustedes mismos tenían sus prejuicios, ¿verdad? Y estaban con esas barreras de la sociedad y de una vez decían que no iba a ser posible o que no es posible Sí, realmente. y por eso te digo que comprendo cuando las personas me dan ese discurso porque yo lo viví. Ya. Porque, ¿qué pasa? Somos personas criadas en el mismo sistema, ¿no? Somos hijos de padres y madres que también fueron criados en el mismo sistema y que sus principios, su moralidad, incluso hasta su ética, nos las transmitían. Entonces es comprensible. Hay que hacer un trabajo muy fuerte de deconstrucción para poder ir avanzando y
derribando barreras, porque derribábamos la barrera del matrimonio igualitario y podía surgir otra, ¿no? Que Claro. quizás más adelante hablemos. Entonces, cuando comenzamos a hablar con los activistas y las activistas de Caracas, nos dimos, de las diferentes organizaciones de Caracas, nos dimos cuenta que había ese discurso. Tuvimos que plantearnos el dar talleres a las organizaciones, en establecer como una alianza con cada una de ellas para, bueno, primero vamos a presentarte el proyecto y vamos a explicarte el porqué del proyecto. Y así fuimos de Caracas al Zulia, a el estado Lara, a el estado Carabobo, a Yaracuy. Guárico, a Cojedes, a Portuguesa. Fuimos a, creo que los únicos estados que nos faltaron fueron, que yo siempre he hecho broma porque digo que Delta Tucupita, ¿cómo que se llama ese estado? Hasta tanto así que se me olvidó el nombre del estado, ¿no? Sí, claro. Pero solo faltaron dos estados, pero Ok. fuimos a todos los O sea, estados. y es que ustedes a través de las formaciones y las acciones con talleres, o sea, que no es algo tomado de los pelos, ustedes están organizados y además han estudiado y con esto han movido el aparato jurídico del país. Así es, bueno, preparamos ese proyecto de ley de matrimonio civil igualitario en colaboración con abogados, con psicólogos, con profesionales de comunicación social. Construimos el proyecto de ley y lo empezamos a llevar, como te dije, a todos esos estados, a las organizaciones que hacían vida en las capitales de esos estados, porque tampoco teníamos, porque todo esto fue una inversión económica que salió de nuestros propios bolsillos. Viajar para cada estado, imagínate estar en un lugar, quedarnos en hoteles, Sí, comer en la claro. calle, incluso en algunos momentos fue bastante dificultoso el financiamiento de estas cosas, pero no dejamos de hacerlo, teníamos Siguieron mucho ánimo adelante. y la receptividad fue grande, incluso nos organizamos tanto que ya planteábamos que el proyecto de ley iba a ser entregado a la Asamblea Nacional por algo que está establecido en nuestra Constitución, que es el artículo 104 y 205, que habla de que los electores y electoras del país pueden llevar proyectos de leyes a la Asamblea Nacional. O sea, no solamente es una iniciativa legislativa, es una iniciativa del Poder Ejecutivo, sino que también puede ser una iniciativa del pueblo mismo. Entonces, Excelente. con esa, que había solo una ley hasta ese entonces llevada a la Asamblea Nacional por iniciativa popular, fuimos la segunda ley que se llevó por iniciativa popular y eso implicaba recoger al menos 21.000 firmas que correspondían al 4% de la población registrada en el registro electoral. Entonces tuvimos que elaborar planillas, comprar bolígrafos, imprimirlas, repartirlas por todos los estados en alianza con esas organizaciones que ya habían sido sensibilizadas y que comprendían de qué trataba el proyecto para que cada estado se hiciera cargo de recoger firmas para llevar el proyecto de ley Y a ya ese la... proyecto de ley está en la Asamblea Nacional. Ese proyecto de ley lo llevamos en alianza con 27 organizaciones del país, como te digo, de todo el territorio nacional, y con 21.000 firmas recogidas a lo largo y ancho del país el 31 de enero del año 2014. ¿Cómo va eso, Giovanni? Cuéntame cómo va eso, si constantemente Bueno, tienen que estar asistiendo con esta transición que hubo ahorita en enero, qué cambios o qué respuestas favorables han obtenido. sí, bueno, el proyecto de ley no avanzó más allá de la receptividad que hubo por parte de diputados y diputadas, tanto del oficialismo como de la oposición, al recibir las cajas de firmas y el proyecto de ley como tal. Nosotros hicimos diferentes protestas en diferentes momentos porque como teníamos el conocimiento legal de cómo se debía proceder en ello, sabíamos que, por ejemplo, un proyecto de ley llevado por iniciativa popular al Parlamento tenía que ser discutido o por lo menos agendado en el siguiente periodo legislativo, que sabemos que los periodos legislativos en la Asamblea Nacional son dos, ¿no? Sí, Entonces, nosotros lo entregamos en enero y debía ser por lo menos en el segundo periodo. O sea, ya estábamos en el primero, pero por lo menos podía esperar hasta el segundo periodo, ok, comenzaba en junio. ok. Entonces, eso no ocurrió. Hicimos protestas en el mes de octubre frente a la Asamblea Nacional exigiendo su discusión,
por lo menos en primera discusión que se agendara. Eso nunca pasó, allí se quedó. Uno de los obstáculos que existía y que nos comunicaban, porque habían diputados y diputadas que de alguna manera estaban aliadas con nuestra lucha, no eran muchos y eso no los decían, somos muy pocos, por eso es difícil convencer al resto. Ya. De hecho, hicimos un trabajo de lobby interno, ¿no? Estuvimos en los espacios de distintas comisiones, en la Comisión de Familia, en la Comisión de Política Interior, e incluso en la Comisión de Cultura. Hicimos un trabajo bastante arduo de sensibilización a diputados y diputadas, pero lo que nos decían era, pero es que el artículo 44 del Código Civil dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario es simplemente un proyecto de modificación parcial del Código Civil. Ya. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente la propuesta es modificar el artículo 44, quitarle eso de que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Ya. Pero nos decían que para poder ellos reformar un código civil, un código, o sea, un instrumento legislativo que tiene categoría de código, ellos tenían que tener como la aprobación del Tribunal Supremo de Justicia, Okay. de que el Tribunal Supremo en su sala constitucional como máximo intérprete de nuestra Constitución sea quien diga de la inconstitucionalidad del artículo 44. Y entonces lo que hicimos fue una demanda por la inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Civil que llevamos en enero del 2015, el 29 de enero. Del O sea, 2015. va a hacerlo así como un año después exactamente. El Exacto. 29 de enero del año 2015 llevamos al Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Constitucional, esa demanda, para que él sea el tribunal quien decida si el artículo 44 es un obstáculo o no lo es. Ya. ¿No? Ok, entonces todavía continúa. Seguimos esperando todavía, ya han pasado, imagínate, 2015, 2025, ya vamos para 11 años, ya cumplimos 11 Ya años cumplieron 11 años. de espera de la sentencia definitiva del Tribunal Supremo. De hecho, como para seguir insistiendo, nuestra labor, que hemos sido la única organización además que ha estado movilizando todo el tema legal, llevamos en el mismo enero, llevamos otro proyecto, otra demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia, acusando, por decirlo así, ¿no?, a la Asamblea Nacional por no haber debatido ni agendado el proyecto de ley que fue llevado por iniciativa popular. Eso es una demanda por la omisión legislativa. Con estas dos primeras demandas que llevamos a la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo tenía la posibilidad de, si lo hacían con base en nuestra Constitución y el espíritu que demanda nuestra Constitución, tenía la posibilidad de decidir que el artículo 44 era inconstitucional, por lo tanto la Asamblea podía legislar a favor del matrimonio civil igualitario. También podía decidir, bueno, ustedes cometieron una omisión legislativa, ustedes por favor discutan ese proyecto de ley. Y también podría haber dicho, bueno, el artículo 44 es inconstitucional, por lo tanto las personas pueden acudir a los registros civiles a casarse hasta tanto la Asamblea legisle. Pero ¿no? Eso no ocurrió. No ha Esas ocurrido. cosas han pasado en otros países, ¿no? Como Colombia legisló así sobre el matrimonio, que se llama jurisdicción normativa, una potestad que tiene la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de legislar mientras la Asamblea no legisla, cuando se trata sobre todo de derechos humanos, colectivos y difusos, ¿no? O sea, que significa que apremian en necesidad a una gran masa de población indeterminada. Entonces, eso no ocurrió tampoco, ¿no? Hasta allí llegaban las posibilidades de seguir insistiendo y lo único que hacemos es regularmente acudir a solicitar que se sentencie sobre eso. Siguen allí como haciendo el trámite y el recordatorio ante el tribunal. Exacto, porque una cosa es, sucede algo cuando tú llevas algo al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia no ve que tú estás constantemente yendo, dice que la parte demandante desistió y engavetan la acción, ¿no? Entonces, nosotros seguimos actuando, sin embargo, siguen adelante. En ese momento,
hasta ese momento estábamos trabajando solo con el matrimonio igualitario, pero seguíamos en nuestro proceso de construcción, ¿no? Como te digo, de aprendizaje, porque esto es un trabajo, ser activista no es fácil, no No, es solo decir soy gay, soy lesbiana, yo voy a ser activista, no, porque hay que formarse, hay que informarse y hay que documentarse bien. Entonces empezamos a sumar alianzas con, por ejemplo, con el movimiento de personas trans ok. y a escucharlas y a entender cuáles eran sus necesidades. Y hicimos junto a ellas otra demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia por el derecho a la identidad de las personas transgéneras y transexuales. Ok, Eso fue en 2016. ok. O sea que Esa ustedes han demanda seguido fue, activos. Ujú. sí, esa También con demanda otras fue súper, causas. esa demanda fue súper exitosa Ok. porque tú sabes que hay un proceso dentro del Tribunal Supremo, tú llevas la acción y Ujú. el Tribunal Supremo tiene 15 días para admitir o no admitir tu acción. Ok. Ella admitió nuestra demanda, igual que lo había hecho con las anteriores, porque no admitirlo era meterse en camisa de 11 varas, ¿no? O sea, Sí, claro. entender que este, la situación estaba siendo violatoria de los derechos humanos, o sea, ellos no podían desistir de esa causa. Claro, y que tenemos precedentes con otros países también latinos. Exacto. Entonces, bueno, esa demanda procedió muy rápido, ¿no? Se hizo la admisión, después nos llamaron para presentar todas las demás partes del proceso, que es publicar carteles en la prensa. Se hizo un llamado a, ¿cómo se llama eso? A una audiencia oral, Ok. ¿no? Que se llevó a cabo con especialistas en materia de salud mental, por ejemplo, porque recuerde que la identidad de las personas trans es cuestionada como una enfermedad mental todavía, a pesar de que la OMS ya descalificó esa categoría. Correcto. Pero cumplió todos sus niveles y nos dijeron en pocas semanas tienen publicada la sentencia y ya han pasado 10 años de eso y todavía no han publicado la sentencia. Otra acción que llevamos al Tribunal Supremo de Justicia, que fue la demanda por el reconocimiento de la doble maternidad de un niño nacido de dos mamás, ¿no? Ok. Que esa también fue una demanda que fue admitida muy rápidamente y eh, le decimos que duró lo que duró una gestación, ¿no? Porque a los 9 meses dieron sentencia. Es la única demanda que hasta el momento ha sido respondida. Y es la sentencia que reconocemos con el número 1187 del año 2016, Ok. donde se reconoció el derecho al niño a tener los dos apellidos de sus dos mamás. Y de hecho, hasta ahora, formalmente, es el único niño que sabemos que existe con los dos apellidos de sus dos mamás, Ok. que tiene una partida de nacimiento que dice que tiene dos mamás, Ok. ¿no? Y que además en esa sentencia, que es sumamente importante, se hace una interpretación del artículo 75 de la Constitución, que es el artículo que habla sobre las familias, Ok. y en esa interpretación se dice que las familias homoparentales, o sea, las familias de dos varones o de dos mujeres con hijos e hijas, son familias con los mismos derechos que las familias tradicionales, Pero eso es ¿no? un logro, ese es un logro que puede crear precedente para lo del matrimonio igualitario. Exacto, es Ujú. uno de los argumentos que hemos llevado posteriormente en diligencias que se hacen ante el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, si tienen una sentencia que crea jurisprudencia diciendo que las familias homoparentales tienen los mismos derechos que las familias tradicionales, significa que podemos casarnos, ¿no? Ah, ve, entonces la Sin cosa va embargo, avanzando allí. pero sin embargo no ha podido ser utilizada Todavía para no. eso. No ha podido incluso ni siquiera ser utilizada para otros niños o niñas que han nacido de Es dos solamente mamás. el caso de una familia en particular. Entiendo Pero no entonces. es así, o sea, la Ujú. sentencia no tiene esa sola posibilidad de ser utilizada por quienes demandaron. Es una Ok, sentencia expresamente vinculante, porque ya, toda sentencia que emana de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es como un adendum a la Constitución, ¿sabes? ya, Si se hace además una interpretación del articulado de la Constitución, significa que ese artículo fue modificado a través de esa sentencia. Entonces,
Bueno, es una batalla que hay que dar, ¿no? Hay que seguirla brindando y en eso estamos actualmente, ¿no? A pesar de celebrar esa sentencia, que además la hicimos para que no haya malos entendidos entre colectivos, la hicimos Ujú. con base también en una sentencia del año 2008 de la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es la sentencia 190, ¿no? Del año 2008, que es una sentencia que responde a una demanda que se interpuso en el año 2003 por el reconocimiento del derecho a acceder a las uniones estables de hecho. No Ok, estaban pidiendo matrimonio, estaban pidiendo uniones estables de hecho. Las uniones estables de hecho en Venezuela se conocen como concubinato, exacto, es lo ¿no? que llamamos concubinato acá en Venezuela. Ellos estaban solicitando poder acceder a registrar los concubinatos de las parejas del mismo sexo. Sin embargo, por fallas en el planteamiento y porque la Sala Constitucional no quiso asumir la responsabilidad que tiene, ¿no? De, ah, de organizar las ideas del planteamiento y entender qué era lo que querían, ¿no? Se respaldaron en el hecho de que solo respondieron que la orientación sexual en Venezuela no puede ser utilizada para discriminar, ¿no? Ok. Esas otras incongruencias, ¿no? Que existe en la jurisprudencia venezolana, porque si a ti no te pueden discriminar por tu orientación sexual, entonces tú tienes derecho a acceder a la institución matrimonial, ¿no? Ya, entonces Es todo absurdo. va, o sea, ustedes tienen un basamento bien sólido allí, Giovanni. Sí, Eso sí, está pero bien bueno, interesante. pero están esas sentencias, utilizamos esos recursos ante las instancias del Estado y bueno, las instancias del Estado saben que no pueden darnos la vuelta y por eso lo único que hacen es postergar la respuesta. Pero hay que seguir insistiendo, como te dije, es Así es. algo paso a paso que van a poder ustedes lograr y, y en la unión está la fuerza. Y me encanta eso de los talleres, es muy bueno también usar las redes sociales. Yo desde acá de Rompiendo Barreras siempre los invito a eso, porque sí hay contenido de todo tipo, pero podemos crear contenido de valor como este, educando a la sociedad de del porqué de estas luchas y de por qué de la igualdad y la inclusión en todos los sentidos. Hablando de redes sociales, Giovanni, yo te quería hacer unas preguntas. Ahorita en todas las redes sociales, en muchos perfiles, vemos las siglas LGBTIQ+, o plus, como le dicen ahora. Y para quienes nos ven, quizás no tienen claro qué significan esas siglas, ¿verdad? Y para una manera de entender este tema de la diversidad que nos rodea, ¿nos puedes explicar brevemente, tú como activista, el significado de estas siglas? Bueno, el significado de cada una de del acrónimo LGBTI, que en Venezuela Igualitaria todavía lo usamos hasta la I, ¿no? Sin Ok, embargo, entendemos que hay una tendencia global a incluir la letra Q y el plus o el más. Tampoco nos gusta hablar en inglés, así que me exacto. gustó que le dijeras más. Sí, sí. Este, significa lesbianas, ¿no? Mujeres que aman a otras mujeres. Ok, Que sería la L, LG gays, ¿no? Que serían los varones homosexuales, ok, ¿no? Eh, y se separan a pesar de que se considera generalmente que la homosexualidad incluye mujeres y varones, ¿no? ok. Lesbianas y gays, por un tema de visibilidad, ¿no? De énfasis en la existencia de mujeres, porque muchas veces la palabra homo o el prefijo homo puede suponer que se trata solo de varones. Entonces Exacto. se separa la L de la G y no se puso una H, por ejemplo, que podría ser homosexuales, ¿no? Ok. Sino lesbianas, gays, que serían los hombres que aman a otros hombres, Ajá. B serían bisexuales, que son personas que a lo largo de su vida, ¿no? De su desarrollo como personas sexuadas, pueden sentir atracción física, erótica, afectiva y emocional hacia personas de su mismo sexo o del sexo contrario, ¿no? Perfecto. Y que porque estén con una persona del sexo contrario no significa que dejan de ser bisexuales, Ya. sino
en ese momento están enamoradas y tienen relaciones afectivas estables con una persona de un sexo contrario, ¿no? Y esto también es importante destacarlo en esta definición del acrónimo, que cuando hablamos de hombres que se aman a otros hombres o mujeres que aman a otras mujeres, no significa que amamos y lo único que tenemos es coito, ¿no? Sino que amamos a esas personas, Eso es muy establecemos bueno relaciones de parejas estables. es muy bueno que comentes esto, porque es que la gente lo ve siempre desde el punto de vista sexual de coito, como tú lo estás planteando, ¿sí? Sí. Sino que aman, De hecho, sienten y quieren una convivencia y quieren más allá muchas experiencias y construir una vida. Eso es importante que lo señales, Giovanni. sí, de hecho, en Venezuela Igualitaria cuestionamos mucho las cosas, ¿no? Y nos las pasamos repasando sobre la importancia de construir conceptos que están arraigados y que incluso muchas veces hasta cuestionamos quién nos impone los términos, ¿no? Ok, Pero bueno, eso es un tema de otro momento. claro. Pero entonces iba por la B de la bisexualidad, Sí, LGBT habla de personas trans, ¿no? Que es como una especie de paraguas el ponerle trans, pero en Venezuela Igualitaria nos gusta porque hemos conocido personas trans que no se sienten identificadas solo con la palabra trans ok. y la inclusión va de comprender sus experiencias y sus sentires. Entonces, las llamamos personas transgéneras o personas transexuales, Ok, que no son la misma cosa, ¿no? Las personas transgéneras pueden sentirse identificadas como mujeres, por ejemplo, a pesar de haber nacido con una genitalidad que la sociedad identifica como varones, ok, se identifican como varones, pero su genitalidad está relacionada con el género que las personas generalmente identifican como mujeres, pero no necesariamente requieren de reasignaciones genitales, ¿no? ok. Las personas transgéneras están conformes con sus genitalidades. Ya. Y las Giovanni, personas transexuales sí requieren de estas de operaciones, esas ¿no? A pesar operaciones. de que no se las puedan hacer por distintas razones. Giovanni, qué interesante todo esto que nos estás explicando de este acrónimo de LGBTIQ+. La siguiente letra es la I, ¿no? Que habla de personas intersexuales, que son personas que nacen con características sexuales reconocidas como ambiguas, ¿no? Que ambiguas en función del estándar social y médico establecido. O sea, o las personas nacen con pene, testículos y gónadas asociadas y hormonas asociadas a lo masculino y hay personas que nacen con vagina, vulva, útero y otras hormonas y componentes asociados a lo femenino. Estas personas nacen con características combinadas y hay una gran cantidad de personas que Sí, nacen con características combinadas de ambos sexos en el sistema binario de los sexos. Entonces, estas personas también tienen unas exigencias importantes y necesitamos visibilizar sus demandas porque para mí particularmente y para Venezuela Igualitaria es como el grupo realmente más vulnerado de sí, las siglas, sí, porque son personas que desde que nacen sufren violencias médicas en principio y que esas violencias médicas ejercidas desde el nacimiento traen consecuencias nefastas para el desarrollo de sus vidas futuras, ¿no? claro, Y psicológicamente, viven bajo mucho sufrimiento, sí, ¿no? claro, sí. Entonces, las personas, la I significa intersexuales y hay MUF, que era lo que antes se conocía como hermafrodita, Ok, pero realmente exacto. hay una gran cantidad, más de 60 combinaciones posibles, ¿no? Sí hay. Eh, y la Q habla, y el más, Ujú. yo lo defino dentro de Venezuela Igualitaria como otras disidencias sexuales y de género que están siendo visibles hoy día y Ok, que pudieran irse sumando más adelante y cuyas existencias no tienen ningún tipo de afectación a la sociedad, ¿no? exacto. Y hay que aclarar esto porque muchas veces cuando se nos ataca como parte de una comunidad, de una población que le está haciendo daño a la sociedad,
Dicen, por ejemplo, que allí metemos a las personas que cometen actos de daños hacia niños, niñas y adolescentes. Claro. Y es importante saber que las siglas en general, aunque tengan un signo más como para las próximas que puedan ir saliendo, tengan también derecho a hacer reclamo. Somos personas que no hacemos daño a nadie, A la ¿no? Con sociedad eso nuestras es existencias no importante. perjudicamos la vida de nadie. Claro, porque a veces desde ese desconocimiento se empieza que las etiquetas dividen, cuando en realidad para muchos representa un espacio seguro, porque es como identificarme, es que sepan quién soy, el hecho de que yo tenga, el de que yo sea gay o lesbiana o bisexual, yo no estoy atentando contra la vida de nadie, ¿sí? Yo no estoy haciéndole daño a nadie. Y entonces confunden las cosas. Por eso es que este tipo de programas y este tipo de contenido que vamos a sacar de este programa va a ser de provecho. Sí, a contribuir con una sociedad empática y una sociedad inclusiva. Que a veces también nos vamos como, no rompemos las barreras y nos quedamos en la romana vieja. Pero a mí me dijeron, y como un día conversé con una señora, pero es que esto no nació ahorita con las redes sociales, ¿sabes? Esto está desde los tiempos de antes de Cristo, ¿sí? Y la gente cree que, bueno, no, esto se volvió moda. No, no es una moda, es un sentir. O sea, son personas con vivencia. Y a mí me entristece saber que hay muchos que todavía están reprimidos o se van de este plano con tantas ideas que no permiten desarrollar porque su misma familia no los deja seguir adelante. Y de verdad te invito a ti y a todas esas asociaciones civiles y a todos los activistas a seguir con estos talleres, a seguir con esta información por las redes sociales. No sé si ustedes hacen live o de qué manera están trabajando en estos talleres, no solamente para los integrantes de la asociación civil, es para todos los venezolanos. Porque en Sí. Venezuela debemos romper paradigmas para seguir adelante, porque no es solamente en esto, Giovanni, es en general, porque hasta con las personas con discapacidad, con las personas con neurodivergencia, ¿sabes? Tú te montas en un autobús y puedes ver cómo ven rara a las personas, como que, o sea, como que si fuera, no sé, ¿sabes? Es Entonces, que este tipo de información es importante divulgarla por donde sea, por cualquier medio. Es que cuando tú comenzabas en la conversación, que hablabas de las diferencias como un hecho que nos separa y no que nos enriquece, Ujú. de allí viene toda la lucha y por eso es que es importante aquello que llamamos desde el activismo la interseccionalidad, el reconocimiento de la interseccionalidad, porque cuando pareciera que en algunos casos, pocos casos, de hecho, las personas gays solo quieren derechos para ellas, ¿no? Solo quieren igualdad para ellas. Pero resulta que las personas gays son personas con sobrepeso, somos personas con discapacidad, somos personas racializadas, somos personas incluso que reunimos varias de esas. O sea, podemos ser una persona homosexual con sobrepeso, racializada, ¿no? Ya, por ejemplo, el tema de ser mujer ya es una característica que te hace ver con malos ojos, porque las mujeres todavía en esta sociedad del siglo XXI todavía sigue Sí, viéndose como un ser inferior, ¿no? sí, Entonces sí. imagínate ser lesbiana, una mujer que ya es por su condición de mujer es inferior, ser lesbiana la hace inferior, y si es morena, peor. O sea, hay que trabajar el tema de las diferencias Claro, y comprender que eso es lo que nos enriquece, como tú lo decías muy bien al claro. principio, Por eso y no es lo que que nos celebramos separa. el hecho de que, porque todos somos diferentes, debemos romper barreras. Cada quien tiene su mundo, como dirían por ahí en lo coloquial, cada cabeza es un mundo. Y tenemos que seguir trabajando. Y desde Rompiendo Barreras siempre vamos a tener las puertas abiertas para este tipo de programas, para este tipo de contenido que nos enriquece a todos, ¿sí? Otra cosa que quería conversar contigo es la bandera clásica del orgullo LGBTIQ más.
constantemente vemos que son 6 franjas horizontales. Yo sé que hay unas que tienen muchos más. Yo estuve investigando, Giovanni, porque yo quería estar en contexto contigo para conversar de esto. Entonces encontramos que es originaria desde 1978, imagínate tú, por el artista Gilbert Baker, donde él quiso representar la diversidad sexual y de género. El rojo tiene el significado de la vida, el naranja la salud, el amarillo la luz del sol, el verde la naturaleza, que esto me encantó muchísimo, el azul la serenidad y la armonía, y el violeta el espíritu humano. A mí me encantó esto cuando lo investigué y lo leí, y eso es importante decirlo, ¿verdad? Y es importante reflejarlo porque muchos de los que están en las redes o que han visto por allí en una de las marchas no saben el contenido espiritual y el contenido humano que tiene esta bandera. Sí, y se banaliza el símbolo, ¿no? Uh-huh. Tú también me comentabas que querías saber por qué se habían separado las letras, por qué se habían identificado. Sí, Fíjate que antes nos decían la marcha del orgullo gay, ¿no? exacto. Porque justamente lo gay, lo homosexual para los gringos, lo del Estados Unidos, que es de donde generalmente se absorbe toda la información y la gesta de acciones en Latinoamérica y el mundo, era como que lo que aglutinaba. No se conocían, no se separaban otras identidades, pero las personas no se sentían cómodas dentro de ellos. Del Por todo, ejemplo, una mujer trans no se sentía cómoda siendo etiquetada como gay, como ¿no? gay. Una persona lesbiana no quería sentirse identificada como gay porque dentro de lo gay generalmente estaba asociado a lo masculino. ¿Quiénes eran las figuras más visibles? Los varones, por ejemplo. Tú ves que en la cinematografía la gente alaba mucho la existencia de la película Milk, ¿no? Que narra la Uh-huh. historia de un hombre blanco de clase media que estudió, tuvo la oportunidad, que tiene ciertos privilegios y que sí, lideró una lucha y es importante lo que hizo, pero no se habla de Martha P. Johnson, no se habla de las personas trans que llevaron la batalla al inicio de todas estas cosas, que además sufrieron bullying de la parte gay. Entonces, es un tema de visibilizar cada una de las identidades y comenzaban, especialmente desde Latinoamérica, porque hay que recalcar eso, que esa lucha por identificar a cada una de las identidades dentro de la naturaleza, dentro del acrónimo, surge en Latinoamérica. En Entonces, bueno, Latino. decidimos posicionar a las mujeres lesbianas de primero porque, bueno, son mujeres y generalmente son consideradas secundarias. Bueno, vamos a ponerlas primero para que se sientan bien identificadas. Y los gays pasamos a segundo A lugar, aunque segundo. hay lugares donde todavía hay países de Latinoamérica y del mundo donde todavía usan la G de La G de primero, ¿no? primero. Ok, Gay, GLBTI. ok, Hay gente que pone más T, ¿no? Porque incluyen, por ejemplo, las identidades travestis, ok. este, pero, pero por allí viene el asunto, ¿no? Y el tema de lo que hablábamos de Gilbert Baker como creador de la bandera, recordemos que esa bandera se creó en ese año porque fueron los disturbios de Stonewall los que dieron ese impacto internacional de la lucha de los gays y las lesbianas y las personas trans por su derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Sí, Entonces, para conmemorar como más o menos esa lucha, este señor creó la bandera con esos colores que identifican que somos personas que vivimos, que tenemos derecho a la salud, que tenemos derecho a vivir en plenitud con la naturaleza, ¿no? Que tenemos alma, que tenemos espíritu, ¿no? Que no somos aquellos que venden de nosotras. exacto. Y que somos esa pluralidad y además que no solo encierra, como hoy lo sabemos, que agregamos la Q y el plus, que no solo se limita a ser lesbiana, gay, bisexual y trans, porque existen otras identidades que también tienen Que derecho están a vivir allí. bien. En el marco de esto, estuve viendo un hecho que me generó tristeza y a la vez molestia recientemente en Barquisimeto. Aunque sé que también en Valencia ocurrió otro hecho parecido a esto, que encendieron las alarmas de los activistas y de estas organizaciones. Y a mí me gustaría, Giovanni, desde tu organización y desde tu opinión como activista,
que nos cuentes y nos aclares un poco de esta información, porque lo que se leyó en las redes y en los medios de comunicación era 20 hombres en un sauna fueron detenidos por ser homosexuales. Eso eran los titulares. Pero realmente, ¿qué está detrás de qué ocurrió allí realmente? ¿Sí? Entonces, no pueden estar unas personas en un sauna. O sea, son personas que vieron más allá. Y realmente todo lo reflejan y lo argumentan porque los vecinos o las personas que cercanas denunciaron el hecho. Pero realmente, ¿qué estaban haciendo? Porque si nos vamos a lo que tú nos explicaste, que nos diste una clase aquí jurídica de los derechos humanos, ¿por qué detenerlos o cómo va ese caso? Cuéntanos tú desde tu como activista y desde tu lucha, cómo va ese caso y qué están haciendo ustedes en pro de eso. Fíjate, a partir de los hechos sucedidos el 3 de enero en Venezuela, Ok, eh, que asume como presidenta encargada la presidenta Delcy Rodríguez, eh, crea un programa que se llama Programa por la Paz y la Convivencia Democrática. Nos llama, invita a la diversidad, a los movimientos que hacen vida dentro de la diversidad a formar parte del programa. Y a partir de allí se comienza a hacer como una vinculación con las entidades del Estado. Le hace Ministerio Público, le hace Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia. Se comienza a gestar como una movida que molesta mucho a la gente, ¿no? Porque hablar de la diversidad siempre va a generar cosas positivas, pero también cosas negativas. sí, como todo. Para mí, y para Venezuela Igualitaria en particular, nos pronunciamos a través de un artículo publicado en nuestra página web. Esto que sucedió en Barquisimeto y que ha sucedido hace 3 años, con la misma cantidad de personas detenidas, 33 personas en Barquisimeto en un sauna y 33 personas detenidas en 2023 en el estado Carabobo, por estar en un sauna, que es un espacio, un lugar de esparcimiento para hombres de la población LGBT, ¿no? Que básicamente eran hombres gays y bisexuales que estaban relajándose y disfrutando de un día tranquilo en un espacio privado que no tiene nada que deberle al Estado. Y que igualmente, si lo comparamos, existen espacios así también para personas heterosexuales, Correcto. pero sin embargo con esos espacios no se mete. Esto que ocurrió es una respuesta a la inacción que el Estado ha mantenido desde estos últimos 11 años, que, y digo 11 años a pesar de que estas luchas tienen muchos más Muchos años, años, pero sí. estos 11 años hemos pedido concretamente a las instancias del Estado las cosas que necesitamos desde lo legal, ¿no? Necesitamos derecho al matrimonio igualitario, necesitamos derecho a la identidad de género, necesitamos derecho a la no discriminación garantizado incluso en nuestras Fuerzas Armadas, y necesitamos el reconocimiento de nuestras familias como familias con los mismos derechos. Eso se lo estamos exigiendo, tienen las acciones en sus manos, pero sigue sin responder. Que el silencio es una respuesta, ¿no? El Sí, silencio del Estado es una respuesta. Y los funcionarios y funcionarias efectivos o efectivas de las instituciones del Estado y de los cuerpos de seguridad del Estado, sean cuales fueran, toman ese silencio como una respuesta, ¿no? Estas personas no son eh, personas, ujú, y como no son personas, no son humanas, podemos hacer con ellas lo que querramos, podemos burlarnos de ellas y podemos violentarlas, básicamente. Entonces, eso es una acción que viene a partir del silencio del Estado ante nuestras demandas y que afortunadamente, a diferencia de lo que pasó en Carabobo, que en el momento, en el año 2023, la Fiscalía General de la República le imputa cargos a las personas, ¿no? Que fueron detenidas injustamente e ilegalmente dentro de un espacio privado que estaba establecido también legalmente. Le imputan cargos y el sistema de justicia le imputa sentencias, ¿no? sí, A lo partir de los sentencian. cargos imputados por el Ministerio Público. Eh, el procedimiento fue muy largo,
el de la dignificación de esas personas, ¿no? Fue bastante largo, duramos muchos meses luchando contra el sistema, contra el Ministerio Público y contra el sistema de justicia para que devolvieran a la libertad a esas personas. En este caso del Sauna de Barquisimeto, como por lo que te mencioné, el tema de lo que ocurrió en enero y la presidenta Delcy Rodríguez y la creación del programa, es porque hubo un cambio de las instituciones. Hay una línea que nace del Ejecutivo, una línea que incluye la diversidad sexual y que exige que se reconozca la diversidad como un derecho humano fundamental por parte de la Sala Constitucional del TCJ. Y la respuesta del fiscal el mismo día que se les hizo la demanda, la denuncia de lo que estaba ocurriendo en Barquisimeto fue inmediata. La respuesta de la Defensoría fue inmediata y lejos de imputarle cargos a los chicos detenidos y de enjuiciarlo, lo que se hizo fue investigar al cuerpo de seguridad y apresar a los pocos que pudieron apresar implicados en la detención arbitraria e injusta de las personas dentro de un salón. Entonces, Entonces, eso, si estamos creando un precedente, Giovanni, ustedes sí están allí viendo los frutos, quizás no en el tiempo y en el momento esperado, pero entonces sí han habido cambios de este prejuicio a nivel sí, legal. por eso nosotros Venezuela Igualitaria se ha caracterizado todo el tiempo por ser muy optimista, ¿no? Y bueno, cambiaban de gente y bueno, también vamos a ir con esa gente, ¿no? Porque creemos también que si tú no te sientas con el poder, ¿no? Con quienes tienen el poder de decidir sobre tus demandas, tú no estás haciendo nada, ¿no? A escribir desde las redes sociales y decir necesitamos tal cosa, el Estado tiene que hacerlo, pero tú no te sientas con el Estado, No, hay eso, que seguir, es- deben eso es seguir con los inacción. procedimientos legales y la Entonces, constancia. siempre hemos creído eso, sin embargo, en 2024 nos sentimos muy defraudados, ya estábamos agotados de tanto insistir y que nada pasó y cerramos y anunciamos un cierre temporal. Este llamado en enero de la presidenta Delcy Rodríguez nos llena de muchas esperanzas. Ok. Ha hecho los cambios que ameritan que podamos sentarnos con las instituciones del Estado a volver a A negociar, porque retomar. hay que retomar otra vez todo este tema. Y bueno, esto está ocurriendo y esperamos que de este año no pase, que comencemos a ver frutos, porque también estamos cansados de ser instrumentalizados, ¿no? Sí, claro. Entonces pudiésemos decir que Venezuela se está preparando para una igualdad real. Un, estamos Igualdad. derrumbando esos prejuicios del pasado, estamos dando los primeros pasos. ¿Consideras Se tú eso, consigue. Giovanni? Yo considero que finalmente esta puede ser una de las mejores oportunidades de que finalmente tengamos igualdad plena. Si pudieras, Giovanni, tú sembrar un pensamiento en la mente de cada venezolano que está viendo este programa y que ve las redes y que ve todas las actividades que ustedes están realizando, ¿qué les diría? Yo les diría que como comencé al principio de la entrevista a decir cómo fue que yo me deconstruí, o sea, tómense un tiempo para pensar si efectivamente hacemos un bien a la sociedad, discriminando, señalando y violentando vidas con base en su diferencia, ¿no? Que nos sentemos un ratito a meditar y pensemos en cuál es el futuro que queremos para el país, porque ese señalamiento, esa discriminación y esa violencia incluso puede ser llevada hacia personas que forman parte de nuestras mismas familias, que somos sus hijos, sus hermanas, sus hermanos, sus tías, sus tíos. Entonces, tomémonos un momentico para reflexionar y pensar si efectivamente, si lo estamos haciendo desde la moral que nos ha insertado la religiosidad, especialmente católica, o la creencia en la Biblia, pensemos un momentico si efectivamente eso es lo que quisiera Dios o Jesús
para las vidas de las personas. Si no queremos personas felices eh, o queremos personas infelices, ¿no? Sí, me Creo. parece muy bien este comentario y este llamado a la reflexión y a la empatía que está haciendo a los venezolanos. Cuéntame de todas esas actividades que se vienen en el mes del orgullo. Cuéntame. Bueno, en este mes, como es regular hacerlo, se hacen muchas actividades se conglomeran en un colectivo que se llama Orgullo Venezuela, eh, que son los encargados de organizar la marcha, ¿no? Esta organización trabaja básicamente durante los primeros, o sea, los meses de mayo, junio, julio, hasta que eh, se termina la marcha y hacen un trabajo excelente en organizarla. Anteriormente solo se organizaba la marcha y tenemos varios años que crean como una mesa de diálogo con las organizaciones en las que proponemos otras actividades y se están realizando otras actividades paralelas a la marcha o antes de la marcha, incluso durante la marcha o posterior a la marcha. Excelente. Eh, Durante este año se va a hacer actividades deportivas, que es este domingo, por ejemplo, en Parque del Este, pero en alianza con organizaciones de cada uno de los estados o de algunos de los estados, porque no en todos los estados se encuentran organizaciones activas hoy día, Ok. pero por ejemplo se hacen alianzas con esas organizaciones para que también esas organizaciones realicen actividades similares a las nuestras y se hace como una cobertura mediática a través de las redes sociales de todas las actividades que se van a hacer a nivel nacional. Entonces, no solo lo de Caracas, ¿no? Pero te voy a Excelente. hablar de Caracas porque hoy día estoy aquí. Entonces, este domingo hay una actividad deportiva en el Parque Los Caobos. Mañana tenemos una vigilia trans, una actividad de conmemoración a las personas trans que han muerto sin la oportunidad de ver hecho realidad sus derechos eh, y que de hecho se va a develar un mural que se hizo en honor a Rumi Quintero, que es con quien llevamos al Tribunal Supremo de Justicia la demanda por el derecho a la identidad y ella falleció hace un año sin la oportunidad de ver su nombre en su cédula de identidad, ¿no? Esa importante actividad de mañana va a ser a las 4 de la tarde en el Boulevard de Sabana Grande. Lo de la actividad deportiva el domingo. Tenemos también una actividad playera el próximo fin de semana en el estado Miranda, en, en una playa de allá llamada Playa Limpia. Ok. Y van a ver, incluso se hacen chats, ¿no? Foros de sensibilización a través de las redes sociales, actividades, hay una actividad de teatro, teatro diverso, en un espacio aquí que se llama Teatrex. Ok. Eh, Una Aquí gran se están cantidad de haciendo actividades, interesantes no. y que a veces no nos da la oportunidad de estar en todas. Claro, claro. Pero lo importante es que están y esos forochak vamos nosotros a divulgarlos acá desde Bus Digital y de Rompiendo Barreras. Y de verdad, Giovanni, gracias por ayudarnos a entender que la igualdad no es un privilegio, sino es un derecho. De verdad que te felicito por tu valentía, por la claridad de todas las palabras y de todo lo que nos comentaste. Yo no soy abogado, pero entendí perfectamente todo lo que nos explicaste a nivel legal de esa lucha que llevan ustedes como asociación civil. Y bueno, recordándole a esta sociedad que debemos seguir rompiendo barreras y debemos pensar mucho más en la inclusión y la empatía con todos nosotros. Giovanni, recuérdanos tus redes sociales para que todos puedan visitar esa cuenta de Instagram y puedan seguir abriendo sus mentes. Chévere. Bueno, la red social que más utilizamos es Instagram, de Piso Igualitaria, sería la cuenta en Instagram y la cuenta en Twitter.
En Twitter somos más batalladores, ¿no? En Más X, de ajá. ofensiva. En Instagram, es bueno, sí, yo Sí, no me bueno, acostumbro a decirle X, yo porque todavía no sé digo cómo decir Twitter. tuitear con X. Sí, ¿Cómo se dice tuitear con X? No sé. bueno, eso es una loquera. XX decimos así. Equiar, Así, equear, porque equiar. yo todavía le digo Twitter, yo creo que es mi red social favorita, de verdad que sí. Dentro de todas las que han salido, sigo allí, en esa. Bueno, nos despedimos, de verdad, gracias Giovanni por tu tiempo, por estar aquí. El tiempo de Dios es perfecto. Dios está con todo y cada uno de nosotros y los va a ayudar a ustedes a seguir en su lucha y en los tiempos de Él. No desmayen, y ahora bueno, es como un renacer. De enero para acá, todo esto que ustedes van a empezar a vivir, sigan adelante, que todas estas actividades se desarrollen de muy buena manera, y desde acá, desde Bus Digital y de Rompiendo Barreras, siempre van a tener nuestras pantallas y nuestros micrófonos abiertos para participar y para hablar de este tema y muchos otros temas que ustedes puedan enriquecer acá a nuestra audiencia, porque desde acá inspiramos el cambio. Gracias, Giovanni. Despídete de la audiencia. Gracias a ti, Sujei, por la invitación. De verdad que me ha parecido muy interesante el espacio, muy interesante la misión que tienes del programa, de romper barreras. Y bueno, espero que nos volvamos a ver en algún otro episodio en el que hablemos de cosas tan interesantes como las que hemos hablado hoy. Así es, Giovanni. Hasta la próxima, seguimos en contacto. Bueno, mi gente, nos despedimos como siempre recordándoles que en la diversidad nos enriquece porque todos somos diferentes. Feliz día. Se les quiere, agradezco mucho a todo este equipo que me acompaña el día de hoy. Doctor Pedro Alvelo, en los controles Santiago Rondón y Rancés Alcalá, empresa a Valentina y a Daniela, y en la producción al profe Jonathan Salazar, y a quien les habla Sujei Bolívar. Gracias, nos vemos en una nueva edición de Rompiendo Barreras.